Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar nuestra clase de Historia del Perú el día de hoy. Espero que estén cómodos y me estén escuchando bien. Como ustedes saben, esta clase va a ser grabada y va a ser subida a la plataforma, ¿verdad? Pero yo estoy considerando bastante lo que es su asistencia en las clases del Zoom. Entonces, como ahora vamos a empezar una nueva unidad, ¿no? Les pediría que tomen en cuenta bastante eso, lo que es las asistencias. Porque si de repente no salieron bien en algún examen, que ya pasó la semana de exámenes, ¿no? Su nota la pueden elevar considerablemente con su participación en las clases de Zoom y con los trabajos, ¿verdad? Sea libro o si no tienes libro, tú sabes que yo igual te dejo tus preguntas, ¿cierto? Tu ficha, claro, tus preguntas, ¿no? Que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué tienes que tener un poco más tienes que estar más al tanto sobre qué otras cosas también yo considero como nota. Y te lo estoy, ¿no? Diciendo ahora, te lo estoy aclarando. Tu participación cuenta como lo que estás haciendo ahora, ¿no? Tu reunión, asistir a las reuniones en Zoom, que son las clases, y también con los trabajos que yo dejo, ¿no? Si tú tienes tu libro, ¿no? Ya sé quiénes tienen libro y quiénes no tienen libro. Los que tienen libro, ustedes saben que cada tema que se avanza viene con su actividad, ¿verdad? Entonces esa actividad tiene que ser resuelta. Prácticamente todo el libro va a ser resuelto en todo el año, ¿verdad? Y a los que no tienen libro ya saben que yo igual les envío sus preguntas, ¿verdad? Para que las respondan. Bueno, estamos empezando una nueva unidad, ¿verdad? Y les pediría bastante eso, que tengan consideración con su nota, porque a la hora de empezar esta nueva unidad, eh, trata de comprometerte de una manera distinta, ¿verdad? Voy a querer más participación tuya, no solamente en las reuniones con Zoom, sino en la participación verbal. Al terminar la clase, cuando yo termine la clase y diga, bueno chicos, eso fue todo, les voy a pedir preguntas, ¿verdad? Y a los chicos que participen, ¿no? Activando su micrófono y preguntándome algo, yo también los voy a considerar. Me van a decir su nombre, ¿verdad? Para yo tener en cuenta eso, que también es nota. Así que si quieren elevar su nota, ya saben, estoy diciendo, participen en las reuniones de Zoom, lo que están haciendo ahora, hagan sus trabajos que yo les dejo, sea el libro o sea las preguntas para los chicos que no tienen libro, y al final de la clase yo les voy a decir, chicos, alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta del tema, ¿no? Ustedes tienen total libertad para preguntarme algo, ¿verdad? Algo breve porque el tiempo, ustedes saben que se agota rápidamente y se puede pues terminar la transmisión. Pero una pregunta, ¿no? Corta. Profesor, ¿qué significa esto? O esta parte no entendí muy bien y yo te lo explico rápidamente, que también lo voy a considerar bastante. Bueno, jóvenes, entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y cada comenzar nuevo es una forma de explicar mejor las cosas, ¿no? De aclarar puntos, ¿no? En este caso, en Historia del Perú lo dejamos el tema en los temas que estábamos desarrollando, los dejamos en pues el origen de la cultura peruana, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, que la cultura peruana fue una de las primeras civilizaciones pues del mundo, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cuál era? ¿No? Tratábamos de responder a ese misterio, ¿verdad? ¿De dónde es el origen? ¿De dónde se origina esta cultura? ¿Por qué no se originó en otra parte de Sudamérica? ¿Por qué se originó aquí? ¿De dónde vino? ¿Cierto? Entonces, las teorías del origen de la cultura peruana trataban de eh, resolver ese misterio, ¿cierto? ¿De dónde llegó la cultura? ¿De dónde se originó? Algunos decían que se originó aquí mismo, otros que fue un intercambio entre culturas exteriores y la propia, y otros, ¿no? Que vino desde Mesoamérica o desde México, ¿cierto? Las nuevas investigaciones a qué apuntan, a que la cultura peruana se originó aquí, pero también recibió influencia de otras partes, ¿verdad? Al final del tema te voy a explicar algunos nuevos hallazgos que van a reescribir totalmente la historia del Perú. Ustedes saben que la historia pues no es esquemática, no es una sola, que esto es así y punto, ¿verdad? La ciencia siempre está abierta a nuevas pues investigaciones o nuevos descubrimientos, ¿verdad? Y la historia peruana sobre todo aún, porque la historia peruana aún hay mucho por descubrir. Cada hallazgo arqueológico nuevo que se hace devela pues algo que estaba totalmente pues ni lo imaginábamos, ¿verdad? Bueno, entonces
Para concluir esa clase y comenzar esta, vamos a clasificar, vamos a periodificar cómo se divide la historia del Perú, ¿de acuerdo? Eso es algo muy sencillo, no se hagan problemas porque yo lo voy a explicar todo bien ahora. Miren, voy a prender la luz del cuarto a ver si se ve, a ver si se ve, si podrán ver mejor. Miren, ya le hemos dicho que la historia del Perú es una historia muy extensa, ¿verdad? Como historia antigua. Es uno de los focos de la civilización en toda la humanidad, ¿no? Está Egipto, Mesopotamia y está Perú, ¿cierto? Como tercera cultura que apareció en el tiempo. Importante. Ahora, la historia a veces, en algunos casos, miren chicos, del mundo o de cualquier cosa, es así. Nace aquí y sigue su desarrollo lineal, ¿verdad? Es como que se estanca en uno, en un desarrollo cultural y se mantiene con el tiempo, ¿no? En otros casos, otras civilizaciones nacieron y pues empezaron a evolucionar de una manera cultural y tecnológica muy avanzada, ¿verdad? Este es el caso pues de las civilizaciones como Grecia, como Roma, que empezaron a evolucionar. Estas culturas pues son las culturas que aparecieron y se mantuvieron ahí, por ejemplo las culturas china o las culturas orientales, ¿verdad? Que son exactamente iguales desde que surgieron hasta ahora, ¿verdad? Ahora, en el caso del Perú antiguo nos referimos desde que surgió Caral hasta los incas. Ese es el Perú antiguo, ¿de acuerdo? El Perú antiguo no es su historia, ¿verdad? No tiene esta forma ni tiene esta forma. No es como la India, como China, no es como Grecia, como Roma. ¿Cómo es entonces? Dices, nace aquí y tiene esta forma, la historia del Perú, si lo explicamos de alguna manera. ¿Por qué? Tiene forma de espiral. ¿Por qué? Porque nace esta cultura, luego llega a su apogeo, termina, pero llega otra cultura que toma el mismo camino que la cultura anterior y crece. Luego pasa su apogeo, termina su época y luego aparece otra cultura que le copia un poco del anterior, lo mejora y así crece. Y así, ¿verdad? Cada cultura aprende de la anterior y la transforma. Esa es la historia del Perú antiguo, ¿verdad? Una sucesión de culturas que van aprendiendo de la anterior, ¿de acuerdo? Es como una espiral, ¿no? Y aquí, en las cúspides, ¿no? En las cimas, aquí, acá y acá, podemos resumir que tres culturas del Perú antiguo fueron las más importantes, que sintetizaron a las demás culturas anteriores. ¿Qué cosa es sintetizar? Es resumir, ¿de acuerdo? ¿Qué culturas pues resumieron a las culturas anteriores? Tres: Chavín, Huari y los incas, ¿de acuerdo? Acá está Caral, que es el origen. Hasta ahora, por lo que se sabe. Al final te voy a explicar algunas nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos que pueden hacer cambiar todo esto. La historia peruana es así, puede ir cambiando durante los años, ¿verdad? Hasta hace 25 años se creía que Chavín era la cultura más antigua, pero ahora se sabe que existieron culturas mucho más antiguas acá en el Perú. De acuerdo. Entonces la cultura peruana tiene esta forma. Entonces, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se divide la historia del Perú? Si tiene esta forma. Se divide en horizontes y en intermedios. ¿De acuerdo? Claro, okay. Horizontes son las culturas, estas tres que hemos dicho, ¿verdad? Que abarcaron un gran territorio y una gran población y sintetizaron a las demás culturas que vinieron antes, ¿de acuerdo? Fue una gran expansión de una cultura, de una sola cultura en todo el territorio andino. Eso es un horizonte. Y un intermedio son las culturas, pues, que surgieron en pequeñas regiones y que no tuvieron un alcance mayor, ¿no? Te explico. Nace Chavín, por ejemplo, que es el primer horizonte, ¿no? Abarca un gran territorio, una gran población, luego pasa su periodo, ¿verdad? Y se desmorona y nacen otras culturas regionales. Eso se llama un intermedio. Después, esa cultura regional es una de ellas crece y se convierte en un horizonte, ¿de acuerdo? Luego llega su periodo de máxima expansión y luego cae de nuevo. Es como un ciclo, ¿de acuerdo?
y nacen otras culturas pequeñas también, en otro periodo del tiempo. Y luego de esas culturas nace otra cultura superior que va a ser ya un horizonte, que el último son los incas. Entonces, para que lo entiendas todo mejor, es como una espiral, es como un ciclo, ¿verdad? Los antiguos peruanos no tenían la costumbre de clasificar como los europeos, no por años. Ellos tenían todo por ciclo, ¿verdad? Para ellos el mundo se rehacía cada cierto tiempo, ¿no? Venía una gran catástrofe o un gran cambio y de nuevo todo se reescribía, ¿no? Empezaba desde cero, pero con las enseñanzas de los ancestros, ¿verdad? Y para ellos el tiempo empezaba así, ¿no? En cambio, los europeos pues venían contando todo desde el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Por eso que cuando los españoles llegaron acá al Perú, pues fue un gran choque, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar al periodo formativo, ¿verdad? Las clases que hablamos de Caral, hablamos pues del periodo arcaico, ¿verdad? Que es el periodo pues donde empiezan a haber estos primeros centros ceremoniales, ¿verdad? Donde la sociedad se empieza a dividir en clases sociales, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar del periodo formativo. Y para que lo tengas muy claro, ¿de acuerdo? El periodo formativo, ¿a qué se refiere? Este periodo formativo se refiere pues al periodo donde se van a formar pues lo que es la cultura y la civilización acá en el Perú, se va a consolidar, ¿de acuerdo? Ya aquí no vas a ver pues bandas, no vas a ver cazadores y recolectores como tanto lo hemos visto antes, ¿verdad? En el Perú. Ahora ya vamos a ver que se empieza a formar una civilización. Pregunta, ¿qué cosa es civilización? ¿Es lo mismo que cultura? ¿Cultura y civilización será lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Una cultura es una manifestación, cualquier manifestación. ¿Cualquiera puede hacer cultura? Claro, cualquiera puede hacer cultura. Una cultura es una forma de expresarse. Toda creación humana es cultura, material o inmaterial. Desde que el ser humano creó una piedrita o, claro, una piedra tallada o creó un satélite, eso es cultura, todo lo que crea, ¿no? Materialmente y también inmaterialmente, ¿no? Mitos, leyendas, tradiciones. Eso es cultura. Civilización es la forma de organizar todo eso en tu sociedad, ¿no? El esqueleto, las clases sociales, ¿verdad? La división de los trabajos. Esa es civilización. Entonces, para que lo tengas muy claro, la cultura es como el alma del pueblo y la civilización es el esqueleto del pueblo, cómo funciona, cómo está organizado, ¿de acuerdo? Entonces, en el periodo formativo surge la civilización, este esqueleto, la forma de organizarse. Ahora, yo te planteo algo. Imagínate que tú eres un campesino de hace pues 2000 años, ¿no? O casi 3000 años, ¿verdad? No sabes leer, no sabes escribir, nunca has salido de tu valle, ¿verdad? No conoces nada más allá de tu valle, ¿verdad? Conoces tu río, tus sembríos y tus montañitas y el cielo, nada más. No conoces qué son otros países, otros lugares, ni siquiera en esa época existen países, ¿verdad? Se están formando recién las civilizaciones. No conoces qué es la montaña, ni mucho menos la selva, nunca has visto animales, ni por libros, ni siquiera existen libros, y no sabes absolutamente nada, ¿verdad? Solamente, ¿qué sabes? Las técnicas que te enseñó tus padres para cultivar la tierra, nada más, ¿cierto? Sabes que llega a una cierta hora y se pone oscuro y te tienes que ir a dormir. Sabes que cuando sale esa cosa que está en el cielo y brillando, ¿no? Que le llaman sol, tú tienes que salir a trabajar. Nada más, ¿verdad? Entonces, ponte en esa situación, que tú no sabes nada, ¿verdad? De la vida, que existe más allá, otras personas, nada. Para ti tu mundo es tu valle, tu ayu, ¿no? Tu familia, tu grupo de familias que trabajan la tierra, nada más. A la justa se pueden comunicar con un lenguaje que hoy no conocemos. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces, ponte en esa situación. ¿Tú cómo vas a estar? ¿Vas a ser una persona segura? ¿Una persona que sabe manipular las cosas? ¿Una persona que tiene mucho conocimiento? No. Eres una persona, pues, que se puede dejar manipular fácilmente porque tú no sabes nada.
y vas a estar llenos de inseguridades, ¿verdad? No sabes qué va a pasar después, no sabes cómo funciona el mundo, no sabes cómo funciona la tierra, no sabes nada, ¿verdad? Vienes al mundo en eso, en un valle rodeado de campesinos que tampoco saben mucho, como tú, pero simplemente saben que tienen que trabajar la tierra para comer, nada más. En ese contexto, ¿no? En el año 2000 a.C., ponte a pensar que en ese contexto, si nadie sabe nada, nadie sabe ni leer ni escribir, ni siquiera se han inventado los libros, no solamente sabes tu realidad, tu valle, ¿de acuerdo? En ese contexto, la persona que tenga un poco más de conocimiento, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Se van a convertir en qué? En los sabios, ¿verdad? Se van a convertir en los sabios, en los, prácticamente los gobernantes del pueblo. ¿Qué va a pasar? Tú lo que ves en ese contexto, ¿no? Tú eres un campesino, ¿verdad? Y tú ves en el cielo, pues, estrellas, ves algo celeste, ¿de acuerdo? Pero no sabes cómo funciona. Tú lo ves y es como decir, ¿qué es esto, no? No sé cómo funciona, será pues Y a partir de tu desconocimiento, las personas empezaron a crear ¿qué cosa? Mitos, leyendas, ¿verdad? Que es una forma de contar cómo es que nació y funciona todo el mundo, ¿cierto? Tú no sabes, tú en esa época no vas a decir, no, mira, eso de aquí es una capa de la estratosfera porque acá tiene oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? Si nadie ha descubierto eso y tú mucho menos, pues no sabes cómo funciona eso. Entonces la gente, como no sabía, empezó a formular qué cosa, los pueblos empezaron a formular mitos, leyendas, ¿de acuerdo? Dijeron, no, eso es de repente es como una manta, es como una diosa, ¿verdad? Como una mamá que está ahí y nos protege. Y el que está ahí de repente brillando es un dios, ¿no? Porque nos da calor. ¿No? Como tú no sabes que es un cuerpo celeste que está a 25 millones de kilómetros y que produce helio, ¿verdad? Tú no sabes nada de eso. Entonces, como no sabes nada de eso y nadie sabe nada, se crean los mitos y las leyendas, ¿no? Ya. Pero en la población, cuando una persona tiene un poco más de conocimiento, crea qué cosa, digo, tiene qué cosa, poder. Llega uno que dice, no, mira, eso de ahí es el cielo, ¿verdad? Y las estrellas me dicen de que va a llover. O de acá a una semana va a llover. El cielo me dice eso. Y la gente le escucha. Pero pasan las semanas y llueve. Tú que eres un campesino, que no sabes ni leer ni escribir, y solamente sabes algunas leyendas que te contó tus, tus padres, y nada más del mundo, te pregunto yo, ¿le vas a creer o no le vas a creer? ¿Vas a creer que ese hombre tiene un conocimiento pues sobrehumano o no? O no. Sí, ahora hay gente que cree en los horóscopos, imagínate en esa época, ¿verdad? Que no sabías nada de la vida y nadie sabía nada. Entonces, esas personas que podían entender mejor el cielo y cómo funcionaba la naturaleza, pues tenía más credibilidad y la gente los admiraba y los transformó en sacerdotes. Entonces la gente como sabía que esas personas tienen conocimiento, le dieron el poder de gobernar a todo el valle, a toda la comunidad. Entonces ahí fue donde nació la clase social. Porque antes todos eran pues campesinos, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona tiene un conocimiento superior al resto, la gente va a creer pues que esa persona los gobierne y está solamente para descifrar cómo funciona, ¿verdad? La naturaleza. Entonces la población le va a construir como una casa para que viva ahí y todos le van a dar alimentación, ¿verdad? Para que esa persona les diga cómo les va a ir en sus cosechas, qué va a pasar con el mundo. Entonces, esta gente va a creer que esas personas tienen un conocimiento divino, ¿verdad? Que tienen contacto con los dioses, ¿de acuerdo? Y obviamente que los sacerdotes van a pues, afirmar eso también, ¿verdad? Ellos van a decir, no, yo como sé esto, pues yo tengo comunicación con los dioses. Entonces, tú dame alimento, dame algo, dame riqueza, poder, y yo te voy a dar conocimiento, ¿verdad? Que yo sé. Entonces, ahí fue donde nacieron los que gobiernan y los gobernados. ¿Se dan cuenta? A partir del conocimiento. Como dicen, ¿no? El conocimiento es poder. Entonces, las características de este periodo, que se divide en inicial, medio y final, las características cuáles son. En la economía todo se va a basar en la agricultura, ¿verdad?
Este sacerdote que te va a contar cómo funciona el cielo y el mundo, te lo va a decir, pero no te va a contar, pues, mira, hoy día, o sea, si tú ibas a su templo y le decías, dime mi futuro, él no te va a decir, mira, vas a tener suerte el día de mañana, tu color de la suerte es el rojo, tu número de suerte es el número... No, no funcionaba así. Para ellos su mundo era la agricultura, ¿verdad? Porque eso era lo que ellos comían, ¿verdad? Si no tenían, pues, una buena cosecha, pues, se morían de hambre, ¿verdad? Entonces, todo se basaba en la agricultura. Tú ibas al templo a preguntarle al sacerdote cómo te va a ir, cuál iba a ser tu futuro, pero tu futuro en el trabajo. Si ibas a tener una buena cosecha o ibas a quedar pobre, ¿de acuerdo? Como en esta época todavía no existe lo que es el dinero, ¿de acuerdo? La gente cuando tiene más producción es más rica, ¿de acuerdo? Cuando una persona no tiene nada de cosechas es pobre, ¿verdad? Se mueren de hambre. Entonces, para eso era muy importante preguntarle al sacerdote qué les iba a pasar con sus cosechas. Todo gira en torno a la agricultura, ¿de acuerdo? También nacen los primeros pastores, los primeros ganaderos en los Andes, ¿verdad? Y utilizan pues a los auquénidos como las alpacas, ¿no? Para muchas cosas. Su carne, ¿verdad? Utilizan también en el altiplano, utilizan su lana y también como transporte. Pero los auquénidos como las llamas, como las alpacas, no pueden cargar mucho peso como los burros, como los caballos en Europa. ¿No? ¿Por qué? Porque son un poco más livianos. Entonces solamente llevaban una cierta cantidad de productos, ¿no? Y las personas pues no podían transportar mucho con las llamas, con las alpacas. En la política se crean pues estas divisiones sociales, ¿verdad? El sacerdote es el que gobierna. Entonces los primeros estados que se forman, la primera civilización que se van formando acá en el Perú, son teocráticas. ¿Qué cosa es teocrático? ¿Qué gobierna un sacerdote? Pregunta, los que saben me lo van a responder al final, ¿ya? Pregunta. En todo el mundo ya actualmente, ¿verdad? La mayoría de países son democracias, ¿cierto? Que gobierna, pues el pueblo elige a un gobernante. Pero en el día de hoy, en el mundo actual, ¿quedarán todavía teocracias? ¿Habrá un país en el mundo donde gobierne un sacerdote, como en esta época? El que sabe me lo dice al final, ¿de acuerdo? Al final, cuando yo digo ya chicos, ya se termina. Religiosas. La religión funcionaba prácticamente como una forma de controlar al pueblo. Cuando el sacerdote ya tenía todo el poder, decía, tengo que mantener el poder. ¿Y cómo lo mantienes? No solamente teniendo el conocimiento de los astros, sino también infundiendo miedo y terror, cosa que hasta el día de hoy aún se usa, ¿no? Un gobernante como un dictador o una persona que tiene el poder va a querer pues infundir miedo en la población. ¿Cómo lo hacían en esta época? Pues instauraban su religión, ¿verdad?, en base al miedo. Ponían dioses o protectores, ¿no? De una forma, pues, atemorizante, ¿verdad? Como mitad bestias, mitad hombres, o hombres con garras, ¿verdad? Para, pues, para infundir terror, ¿verdad? Y sociales, pues, nacieron las primeras clases sociales. Vamos a ver para terminar los centros más importantes de esta época. Garagay es un templo, es una zona arqueológica que se encuentra a los de Lima y que desde ahí se administraban los valles del Chillón y del Rímac, ¿verdad? Que Rímac, pues ese valle se viene trabajando desde hace, como lo vemos, desde hace casi 2000 años, ¿verdad? No es nueva prácticamente la ciudad de Lima. El valle de Rímac se viene trabajando, ¿verdad? Hay poblaciones ahí desde hace 2000 años. Sechín es la más importante de esta época porque encontramos que en Sechín hay ciertas manifestaciones de sacrificios humanos, ¿no? En el grupo de Facebook les voy a mostrar las imágenes, ¿verdad? De los guerreros de Sechín que estaban dibujados en las paredes de ese templo, en donde para infundir miedo, como lo hemos dicho, habían imágenes de personajes pues cortando las cabezas, ¿no? Eso se infiere de que ahí se hacían sacrificios humanos. Cupisnique, pues, es un templo que está en la zona de influencia de la cultura chavín, que va a ser anterior a esta cultura que va a venir luego, que va a ser la cultura chavín.
que vamos a estudiar la próxima semana. Y finalmente Paco Pampa, donde se encontró la famosa Dama de Paco Pampa, que es también una zona arqueológica que está en Cajamarca y que se encontró a la primera gobernante del Perú antiguo, ¿no? Una gobernante mujer, ¿no? Que se encontró en el año 2009. Ahora, últimas investigaciones que van a cambiar toda la historia del Perú. Hace unos años se descubrió en la zona de Jaén, que está en la frontera con Ecuador, una cultura que es prácticamente 500 años más antigua que Caral, que se llama la cultura, pues, Río Guayaga, ¿no? Que se encuentra en ese valle, que es una zona arqueológica que es mucho más antigua que el Caral, que puede reescribir toda la historia del Perú antiguo y puede decirnos de que la cultura peruana no nació en la costa, sino nació en la ceja de selva, en la Amazonía, y que los pueblos amazónicos fueron pues la cuna de la civilización peruana, algo que para nosotros era impensado, porque las culturas amazónicas siempre fueron vistas como de un segundo orden, no como las costeras ni como las andinas. Entonces, esto se está investigando recién y podemos compartir el foco de la civilización con Ecuador, ¿verdad? Aún está en investigación, ¿verdad? Pero de repente en unos años ya la historia peruana va a cambiar por completo. Otro detalle no menor. ¿Ustedes sabían que las pirámides más antiguas del mundo se encuentran acá en el Perú? De las listas de las más antiguas del mundo, digamos, de las 10 pirámides más antiguas del mundo, prácticamente 5 están acá en el Perú, en la costa, ¿verdad? ¿Y para qué surgieron? Como centros de poder, ¿verdad? Para el Ministerio del Poder. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Me la hacen llegar ahora, no como les digo, les voy a considerar puntaje. Si tienen la respuesta a la pregunta que hice, háganla ahora porque ya la transmisión se va a cortar. ¿Alguien que quiera participar rápido que se va a cortar la transmisión? Ya bien, chicos, ha sido un buen número de alumnos que se han conectado, eso lo voy a considerar bastante. Y eso está muy bien, ¿de acuerdo? Tiene que estar así siempre atentos a las clases y todo les va a ir excelente. Ya, para terminar, no hay preguntas, ya. La única teocracia que existe hoy actualmente en el mundo es el Vaticano, pues, ¿no? El Vaticano es un estado. ¿Y quién lo gobierna? El Papa, que es una persona que es del clero, es un pues, sacerdote mayor, ¿verdad? De todo el mundo, la única teocracia que existe actualmente es el Vaticano. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos estaremos viendo, pues, el día miércoles en Historia Universal. Ha sido un gusto y los felicito por haberse conectado el día de hoy. ¿De acuerdo, jóvenes? Nos vemos.